Nos acompaña ya el señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, el doctor Darwin Pereira, asambleísta por la provincia del Oro, con quien vamos a conversar sobre esta incidencia política que se vive en la Asamblea Nacional, la situación también de su trabajo. Y el día de ayer la Asamblea Nacional aprobó en este caso levantar el sigilo de esta información que era reservada respecto a las bitácoras que existen tanto en la Presidencia de la República, así también como en la Superintendencia de Compañías, que había sido reservada, que conoció solamente la comisión que investigó el caso del Gran Padrino, y que ahora ya es público. Ahora ya es público. Esto fue propuesto por usted, señor vicepresidente. Muy buenos días. Bienvenido. Sí, efectivamente. Un abrazo para toda la ciudadanía. Gracias a la culta audiencia. Gracias también a ustedes por la invitación. Sí, efectivamente, el día de ayer hemos levantado esa reserva, hemos pedido que se levante esa reserva, primero para parar este show que había en el país, porque se acusaba de que ahí en esa información habían nombres, habían políticos, habían asambleístas, y que supuestamente por proteger a esos políticos, concejales, alcaldes, y ahí estaba todo. Yo decía, esa información debe ser tan grande de aquí a Machala siquiera, porque se mencionó que estaban todos los políticos metidos ahí. Y esas generalizaciones le hacen daño al debate, a un debate político serio. Yo siempre he dicho que si sospechan de alguien deberían dar nombres y no generalizar. Si yo sospecho que hay un periodista corrupto, yo debería ser ese periodista y el nombre de ese periodista y no decir los periodistas, ¿no? O sea, me parece no que generalizar. no generalizar. Aquí se ha generalizado, se ha dicho los asambleístas, los alcaldes, los concejales, ahí están los nombres, ahí estaban. Bien. Hoy hemos logrado que se levante la reserva y vamos a ver efectivamente cuáles son esos nombres que en las próximas horas se van a hacer públicos. Pero ya debe saber usted. No sabemos porque la información no se mantenía en reserva y eso es lo que a mí me incomodaba porque obviamente cuando dicen los políticos, cuando dicen los asambleístas, nos están embarrando a todos, ¿no? Entonces yo creo que yo exijo una mayor seriedad en la política ecuatoriana. Soy político, pero he sido un político serio. Yo no me atrevo a acusar a nadie si no tengo los nombres. Al tiempo de que esto va a transparentar, lógicamente, ¿no? Usted dice, no hay que generalizar, se va a evidenciar si es que fueron y cuántas veces fueron asambleístas. Me imagino que se habrán asambleístas del bloque oficialista, no sé, de los otros bloques. Pero también se evidencia, por ejemplo, la llegada de otros funcionarios en su momento del señor Luque, pues de lo que se conoce, que ha ido como 40 veces a visitarle al presidente o a Presidencia de la República, mucho más que inclusive los propios ministros. Acordémonos que Luque es el que manejaba las empresas públicas y que está ahora fugado. ¿Esto va a servir como insumo para estructurar este juicio político del que se está hablando en la Asamblea Nacional, señor vicepresidente? Dudo que pueda aumentar porque ya prácticamente como la comisión sí conoció, se supone que la comisión puso todos los insumos que habían dentro de esta información reservada dentro del informe que se hizo público. De ahí es que se conoce, por ejemplo, porque esto era reservado, de ahí se conoce que Luque visitó más de 40 veces al presidente de la República, justamente sacado de esa información. Más que los ministros. Eso es obviamente más que los ministros. Sin embargo, no se descarta aquello. Una vez que se haga público, puede ser que hayan otros elementos que pudieran utilizarse para poder abonar en el juicio político, más allá de la abundante prueba que ya se tiene, ¿no? Porque al tener un informe de la policía, nosotros tenemos en nuestras manos como asamblea fotografías, documentos, transcripciones de llamadas telefónicas, videos, tenemos incluso declaraciones. Quizás una de las declaraciones más graves que aparece en todo este proceso es la que ustedes escucharon del señor Luis Verde Soto, que acusa al presidente de haberle pedido que oculte la información en la que él demostraba los casos de corrupción de Petroecuador y no solamente Petroecuador, sino pero sí vio usted que la presidencia, ¿no?, quiere desvirtuar esta comparecencia o esta información entregada por el señor Verde Soto. Imposible, porque ya en este momento el señor Verde Soto la ha hecho pública en la asamblea y es pública la información que el señor Verde Soto elaboró y por eso se conoce. Pero ¿qué consistencia tiene, por ejemplo, esa? A ver, ahí está claro porque básicamente se hace público las denuncias de un ex gerente de Petroecuador, de Flopec, al que lo sacan por no darle contrato a una compañía. Y luego aparece en esta semana apareció la carta en la que este gerente le denuncia al presidente de la República. ¿Por qué lo sacan?
por no acceder al contrato con una compañía que él creía que se tenía que más bien anular porque perjudicaba al Estado ecuatoriano, y que al final del día se demostró que efectivamente pues ese contrato estaba mal hecho, pero que Luque sostenía que se tenía que mantener ese contrato. Si hubo una pelea entre gerentes. Al final del día el perjudicado fue el pueblo ecuatoriano. El presidente lo supo. Ya había sobreprecios, ¿no? Obviamente hay sobreprecios que están demostrados en este momento. Ahora, toda esta información y con lo que ocurre el día de ayer con estas filtraciones también, esta publicación de estos audios que se dan en el medio digital La Posta, ¿qué corrobora dentro de la estructura mismo de lo que se está hablando en la Asamblea? Yo diría que los ecuatorianos muchas veces ignoramos todo el manejo, el entramado de poder de la corrupción. O sea, me parece que una comandante general de la policía que le preocupe, conjunto a sus generales, que le preocupe más no permitir que un general como el general Arauz ascienda de cargo, o le preocupa más que no salga a la luz un informe que lo va a perjudicar al presidente de la República, es una general a la que los ecuatorianos le hemos pagado en vano. Porque nosotros formamos coroneles, generales y toda una carrera policial para que nos protejan a los ecuatorianos, no a un individuo, por muy presidente de la República que sea. Yo no creo que usted esté de acuerdo que mañana ellos pretendan proteger a un jefe en desmedro de todos los ecuatorianos. Pero el presidente de pronto no sabía pues de este particular. Yo no me estoy refiriendo al presidente, me estoy refiriendo a la ex general Tania Varela, ¿no? Que se preocupó más por otros menesteres que por lo que ella se preocupó más por lo que podría ser que lo que debería ser. Y por los otros dos generales. Y por los otros dos generales que en este momento entiendo estarían fuera de la policía, aunque a veces uno ya no sabe si creerle al presidente o no. El comandante de policía estuvo esta mañana acá y nos confirmó que pidieron ya la disponibilidad. Les han dado un tiempo para que arreglen sus cosas y ellos prácticamente están fuera de la institución. Sí, pero yo no sé si habrá que ver si es que simplemente con sacarlos, no sé si sacándolos a lo mejor los premiamos. No, pero eso dice ya el comandante que tendrá que haber una acción de la Fiscalía, definitivamente, un proceso judicial. Claro, porque hay una especie de confabulación para ocultar un informe para proteger al presidente. Eso es lo que se ve en las llamadas. Pero ahí ya tendrá que actuar la Fiscalía. Ojalá la Fiscalía pueda actuar porque lamentablemente la Fiscalía, hay que ser honestos, a este país le queda debiendo muchísimo, ¿no? Hay casos que han sido evidentes y la Fiscalía no ha actuado para nada. A lo sumo, ha hecho este famoso show de los allanamientos, del que creo que ya todos estamos cansados, allana y allana y allana y al final no hay nada. Por último, los presos o los delincuentes siguen siguen entrando y saliendo de la cárcel como Pedro de su casa. Ya, estos hechos, por ejemplo, no pueden ingresar dentro de este proceso de juicio político que se está planteando. No creo que puedan, para que tenga más consistencia, el juicio no sé. político pasa a ser un juicio político en contra de una persona, y lo que dice la ley es que hay que singularizar el delito, singularizar la razón por la que le seguimos ese juicio político. No sé si a lo mejor como testigos se los podría incluir a los generales que dijeron estas cosas respecto de ocultar un informe de los casos de corrupción que ellos tenían en sus manos. O sea, la policía tenía en sus manos un caso de corrupción, se reúnen con la general y deciden de hacerlo o no hacerlo público, porque debaten que eso lo va a perjudicar al presidente de la República. ¿Acaso nosotros le pagamos para eso? Discúlpenme. A ver, hay una inquietud en el 255-4090, 2546-108, sea puntual si es tan amable. Buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo está, licenciado Morocho? Nuevamente le disculpe la molestia. Son tres inquietudes. La primera, señor asambleísta, como usted como vicepresidente de la Asamblea Nacional, ustedes saben que tienen una baja credibilidad, creo que es menos del 8%. Yo creo que ustedes tienen la oportunidad, señores asambleístas, y a usted, señor asambleísta, tienen la única, óigase bien, la única y mejor oportunidad para reivindicarse con el pueblo. Ahora tienen todos los insumos con los audios develados de ayer. Tienen todo. Si ya no sale, lo voy a tratar con el respeto. El señor presidente, si no sale a través de su iniciativa y procedimiento legislativo que ustedes, lamentablemente este país se va a aparecer. Y lo último, las dos inquietudes más. Señor asambleísta, luego de que se ha develado estos audios, sería factible que usted, señor asambleísta, a través de sus señores colegas, llamen a juicio político al ministro del Interior, al señor Zapata, porque él sí sabía de esto. ¿Por qué le digo, señor asambleísta? Porque se recordarán ustedes cuando en su momento pidieron la disposición del señor Ponce a raíz del problema de la abogada que desapareció. Lógicamente, el señor Zapata salió a la puerta y dijo que no se puede en este momento dar de baja a la cúpula militar, y nuevamente les mantuvo. Eso por un lado, y los otros, por Dios, llamen a juicio político a la señorita también, Tania Varela, para que no vuelvan a ocupar cargos públicos y no después
después de esta situación que se reveló, no reciban, no, óigase bien, pensiones de parte de la Policía Nacional o fondos del Estado después de estas situaciones, tanto el señor Ponce como el señor Vargas, y auxilio inmediato para el coronel Wilson Torres y al señor Arauz, que realmente se sepa la verdad de qué es lo que existe en la institución. La institución de la policía es sagrada, pero eso sí, hay cúpula militar que sí debe ser investigada, señor Sabrís. Felicitaciones y éxitos, y adelante con ese juicio político. Muy bien, hay otra. El 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, un saludo para el señor vicepresidente de la Asamblea. Ya se ha comprobado que funcionarios públicos, porque esos son los generales de la policía, son funcionarios públicos, han cometido faltas disciplinarias y también presuntos delitos. Entonces, bajo esa perspectiva, la Asamblea tiene que estar vigilante y no puede permitir que simplemente se les pida la disponibilidad. Los servidores públicos, cuando cometen una infracción, tienen que salir con un régimen disciplinario. Entonces, la Asamblea tiene que estar muy vigilante y el pedido es de ese a la Asamblea, que no permita que salgan los generales premiándoles, como ya usted lo manifestó, ¿no? Sino que ellos respondan ante todos sus actos en las vías civiles, administrativas y penales. Muchas gracias. Gracias por la participación. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Aló, buenos días. Siga, buenos días. Lo que pasa es que los señores que van ahí solo son faranduleros. Con esto no tienen que seguir el juicio político, tienen que investigar bien y meterlos presos, porque eso tienen que hacer. Sea quien sea el presidente de la República, sea quien... Ahí está, pues, los narcos, los mafiosos, los que dañan al pueblo, los que los hacen hacer ladrones a los menores de edad, porque incluso la política es una puerca, porque ellos están involucrados en eso. No que ahí solo van a hechos los santos, hechos por poco que les pongan una vela, y no es así, señores. O sea, yo tengo un hijo que entra y sale de la cárcel. ¿Por qué? Porque supuestamente eran medidas positivas. Yo prefiero que esté ahí guardado antes que vaya y mate o lo mate. No tienen que ser así, tienen que ser la ley para todos. Imagínense, entran, salen, entonces, ¿qué les importa seguir robando? ¿Qué les importa ir a matar, ir a quitar la vida por un celular? O ir a asaltar a una tienda, lo que uno se ha hecho en el día? No, que ahí son unos sinvergüenzas. Todos los políticos que están ahí no pueden hacer nada. La fiscalía, de verdad que quedó debiendo demasiado. Pero peor, señores, los asambleístas, ellos sí es que son padres de la patria. ¿Qué padres? Malejemplosos. Vea cómo están, divididos, no saben cómo traerlo al correr. Ya vamos a hablar de esos temas también, ¿no? Seamos puntuales, por favor, sí, por favor mantengamos la cordura, el respeto, la consideración con las autoridades y con nuestros invitados. El 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días, licenciado. Yo, como siempre, llamando primero a la unión del pueblo. Ciudadanos, esto es lo que nos inyectaron, el veneno de unos contra otros para poder, la gente que está en el poder, llevarse el dinero. Ahora estamos con el juicio político para arriba y para abajo. Les invito a pensar, licenciado y ciudadanos. Sacamos al presidente. ¿Quién viene? ¿Qué pasa con este país? ¿Y qué pasó con todas las otras robos y atracos de los gobiernos anteriores? Buena la pantalla, muy buena la pantalla les queda a los asambleístas para cubrir el desfalco del Estado. Muy buena, señor asambleísta, la pantalla, pero tienen mucho que hacer. Usted no debe hablar solo de juicio político. ¿Qué pasó con Sinohidro? ¿Qué pasó con todos los dineros que hay? ¿Qué pasó con las mascarillas? ¿Qué pasó con eso? ¿Acaso nos olvidamos? Buenos días. Gracias por la participación. A ver, señor asambleísta, están habilitadas las líneas telefónicas. Respecto a lo que reflexionan y comentan los ciudadanos. Claro. Si es tan amable. Sí, efectivamente. A ver, primero yo creo que hay que un poco conocer el tema de qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer la Asamblea Nacional. Por ejemplo, decía un ciudadano llamar a juicio político a la ex general Tanya Varela. Nosotros no podemos llamar a juicio político a los generales de la policía, a ningún policía. Ni de las Fuerzas Armadas. Ni de las ¿no? Fuerzas Armadas, eso no es nuestra potestad, no podemos. Básicamente aquí a quien le corresponde actuar es a la Fiscalía. A la Fiscalía. ¿No? Eso dice la ley, por si acaso. Exactamente, sí, eso está en la ley. No es porque no quieran. Claro, no es que por eso, nosotros... por eso es que ni siquiera acudieron de hecho, los generales. ¿no? Claro, tanto así, y usted tiene razón que cuando se le llamó a la ex general Tanya Varela que venga a dar declaraciones en el caso del Gran Padrino, no quiso venir, y obviamente porque no tiene la obligación legal de hacerlo. Ella tendría que obligatoriamente
solamente ir es a la Fiscalía, y por eso yo decía hace un momento que es la Fiscalía la que le queda debiendo a este país, y le queda debiendo muchísimo, porque mire usted, todos estos casos van quedando en la impunidad porque no vemos una actuación concreta de la Fiscalía respecto a estos casos. Lo mismo me parece que pensar que podemos llamar a juicio político al ministro del Interior por las declaraciones que se han revelado el día de ayer, no sé hasta dónde eso se haga justicia. A mí me gusta toda la vida ser justo y a César lo que es de César. Yo tengo contra el ministro del Interior algunos reclamos, pero concretamente no creo que se haya dado cuando el ministro del Interior era ministro, claro, ¿no? Porque la general Tanya Varela ya no es general desde hace mucho tiempo, y obviamente cuando llegó el ministro del Interior ya no era general ella. Entonces hay que aprender un poco a dividir las cosas, y eso nos toca a nosotros hilar fino para poder saber si no vamos a levantar de repente una acusación falsa, y esas cosas a mí jamás me han gustado. El tema del juicio político al presidente Lasso, me dicen que nos jugamos la última oportunidad. Sí, pero también hemos sido criticados por quererle hacer el juicio político al presidente Lasso. Nos dicen de todo, ¿no? Sí, nos dicen desestabilizadores, nos dicen de todo. Mucha gente, a pesar de todas estas pruebas, que ahora son públicas, que ni siquiera están en la Asamblea Nacional, que ni siquiera están ocultas por ahí en algún documento, no, que ahora el pueblo, la gente de a pie ha podido verlas, a pesar de eso se sigue con una campaña de crítica a la Asamblea porque supuestamente queremos desestabilizar el país para sacarlo a Guillermo Lasso, y no es así. Yo he dicho que Guillermo Lasso tiene que irse a la casa hace rato, y por decencia debió haber renunciado para evitarle todo este efecto traumático que le está causando al país. No puede hacerle este daño al país el presidente de la República. Hay que ser honestos con el país. El puesto le quedó grande al presidente Guillermo Lasso. Él debería, por decencia, repito, renunciar, porque no puede manejar el país. Encima de todos estos actos de corrupción que ya se han hecho públicos en este momento, no tenemos medicina en los hospitales, no tenemos seguridad, nos están secuestrando, nos están matando, están vacunando a la gente. O sea, no podemos con un país en estas condiciones pensar de que Guillermo Lasso debe continuar en el poder, y por eso nosotros nos mantenemos firmes en el tema del juicio político. Yo creo que el tema de la unión, yo respeto mucho, yo considero que esa es la vía. Hay que unirnos los ecuatorianos y hay que mirar un norte, ¿no? Ahora mismo el primer norte es pensar qué va a pasar en el país post-Lasso. ¿Qué va a pasar en ese país? ¿Qué es lo que queremos? Pero estamos dando como un hecho de que va a salir el presidente Lasso. Es que no hay otra alternativa. Si Lasso no sale, va a terminar este país en un derramamiento de sangre. Porque hay mucha gente que no lo va a aguantar. Ya empiezan los trabajadores de una a caminar. Posibilidad de juicio político. Los profesores empiezan a salir a las calles. Y además de que el juicio político, usted sabe que está superditado a lo que diga la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si la Corte mañana nos dice que no? Básicamente le corta las manos a la Asamblea y ya no nos permitiría avanzar en el juicio político, lo cual a mí sí me preocupa, porque la gente no soporta un día más un país como el que tenemos. Repito, la gente tiene miedo a salir a las calles, y en ese contexto, tarde o temprano, con o sin asamblea, la gente va a terminar queriendo sacarlo a Lasso. Hoy creo que, como dijo el amigo, nos jugamos nosotros, nos permiten a la asamblea jugarnos la última oportunidad de sacarlo al presidente. Pero si nosotros no podemos, mañana la gente va a salir a la calle y va a decir, váyanse ustedes y váyanse el presidente. Sí. Que se vayan todos. Que se vayan todos, ¿no? Y yo entendería por qué me sintonizo con el clamor popular. Un tema traumático como los que ha pasado ya el país. Pero en este caso, vea que todo dependerá también de cómo estructuren en ese sentido, y parece que no se ponen de acuerdo qué mismo va a pasar con este pedido de admisibilidad que tienen que hacer a la Corte Constitucional de juicio político. Bueno, a la Corte, al no estar sometida a ningún control político, obviamente tiene a veces, yo diría, límites, o ni siquiera tiene límites, ¿no? O sea, a veces ha salido son los únicos que no tienen ni juicio político. No tienen juicio político, no tienen nada, no están bajo el control ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de ninguna función del Estado. Entonces, la verdad que a veces ese también es un tema que deberíamos sentarnos a debatirlo, porque somos uno de los muy pocos países donde la Corte Constitucional no tiene ningún tipo de control. Sí, ellos pueden hacer lo que la gana les dé en materia constitucional, claro, respetando el marco constitucional, pero yo digo, ¿y qué pasa si mañana no lo respetan? ¿Quién dice algo? Nadie puede decir nada, porque las sentencias de la Corte Constitucional son inapelables. O sea, somos uno de los muy pocos países donde pasa eso. Me parece que este también es un debate que deberíamos tenerlos, porque en algún momento debería haber un control a aquello. No quiero decir un límite, pero sí creo que debería haber un control respecto de lo que hace la Corte Constitucional, que hoy mismo podría tranquilamente decir, no hay juicio, señores, y con eso la Asamblea ya no podría tocarlo el presidente. Exactamente. Otra reforma constitucional, pues en este caso, que tendría que darse para un control a la propia Corte Constitucional, que en este momento es la única que no tiene control. Pero miren en el enredo que hemos caído, porque resulta que para reformar la Constitución
para ir a esa reforma constitucional, tiene que aprobarlo la Corte Constitucional también. Es decir, tenemos que pedirle permiso a la Corte para decirle, señores, le vamos a poner límites. Yo no sé si la Corte vaya a aceptar eso, ¿no? Desde luego, desde luego. Ahora, hay inquietudes. ¿Se consolida o no se consolida las causales para un juicio político que tenga que analizar la Corte Constitucional en este caso? Yo creo que las causales van a existir. Sin embargo, va a depender mucho de las personas que propongan el juicio político. Existen, pero ¿se ciñen o no se ciñen a la constitucionalidad? Pues yo pienso que sí. El tema es que habrá que ver cómo lo plantean al juicio, porque a veces también en este país nos han metido en un debate de juicio político cuando no hay juicio político. O sea, hasta estas horas que estamos conversando usted y yo, no hay juicio político. Entonces no sabemos qué es lo que van a poner en el papel para poder sustentar el juicio político. Pruebas hay suficientes. El tema es que todo esto se circunscribe. Pero ¿hay el respaldo o no hay el respaldo de las bancadas? El respaldo de las bancadas hay. Yo diría que los votos hay. Claro, hay ciertos votos que se han arrepentido, ¿no? Y justamente pero no sabemos, Pachacuti, no sabemos por ejemplo, qué, ¿no? ¿Qué se puede decir de Pachacuti en este caso? Mire, nosotros... Esto es parte de Pachacuti. Así es, nosotros tenemos una posición clara como bancada y nosotros hemos analizado este tema. Nos hemos reunido como bancada. ¿Tuvieron el consejo? Hemos dicho que vamos a apoyar el juicio político. Nosotros no vamos a dar marcha atrás. Pero el señor Salvador Quispe no está por ahí, de pronto puede dar retro en esta situación. Yo casualmente conversaba ayer con Salvador y otros compañeros de cuál mismo su posición, que nos diga la verdad, pues, o sea, bueno, ¿vas a apoyar o no vas a apoyar el juicio político? Lo hemos conversado el día de ayer y Salvador ha dicho que efectivamente sí va a apoyar el juicio político, porque sí nos preocupa a nosotros ciertas declaraciones que lo vimos dar la semana pasada y que lo ponía en una posición ambigua de que sí, que no sé, que por qué no. En el país los políticos deben ser serios. ¿Están o no están con el juicio político? Yo sí estoy con el juicio político y le pedí a Salvador Quispe el día de ayer que nos diga si está o no está, porque al final él es nuestro jefe de bloque y no puede salir a las declaraciones que podría dejarnos en una posición incómoda al resto. Así que he dicho que sí está. ¿Cuántos más del bloque? Nosotros estamos, la decisión es para todo el bloque, sin embargo, obviamente hay asambleístas por lo que la gente nos reclama, o sea, la posición de Ricardo Vanegas, obviamente, no podemos dejarla de un lado, es cierto, el Ricardo Vanegas se ha declarado en este momento el abogado defensor número 1 de Guillermo Lasso, sí, y es un tema que nos duele, que nos incomoda al interior del movimiento, tanto así que si asambleístas como Dina Farinango han pedido que Ricardo Vanegas sea separado del bloque. No creo que es un tema que nos neguemos a discutir, a lo mejor en las próximas horas se debata. Recordemos que Ricardo Vanegas no es afiliado a Pachacuti, fue invitado a participar por la lista de Pachacuti y él lo ha dicho con absoluta claridad, él está acá como invitado, sin embargo, obviamente pertenece a la banca de Pachacuti y serán decisiones que tendremos que tomar en las próximas horas. Con Pachacuti, ¿no? Dice, buenos días, licenciado, me gustaría que el señor vicepresidente nos indique qué está haciendo por el país con tanta delincuencia, que en vez de estar traumados con el juicio político, al presidente vean un mecanismo, revisen las leyes para un mejor país, deben de vengar su paga. También dice, hay inquietudes en el 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Señor Morocho, buenos días al panelista. Yo quería preguntarle, ellos han medido cuál puede ser la reacción de la ciudadanía si es que en primera instancia la Corte Constitucional no da paso para el juicio político y segundo, una vez que digamos que se aprueba este juicio político, la Asamblea no escucha el clamor de la ciudadanía, ¿no? De que se tiene que censurar al señor presidente y de esa manera que deje de ejercer el cargo. ¿Cuáles serían la explosión social? No sé si se ha puesto a pensar eso y qué acarrearía para ellos un costo político personalmente, porque sí identificaría quienes están a favor de, digámoslo así, una nueva reestructuración del país, quienes están a favor de que siga estos 2 años. No quiero ni imaginarme qué va a pasar en estos 2 años. Muchas gracias. Gracias por la participación. 255-4090 y el 2546-108 siempre están habilitados. A ver, al respecto, señor asambleísta. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y más pregunta del millón se convierte cuando dice qué pasaría si la Corte les da luz verde y ustedes no lo sacan a Guillermo Lasso y no reúnen los votos, ¿no? Exacto. Sí, eso sí en realidad es una pregunta. ¿Hay o no hay los 92 votos? Es una pregunta en realidad del millón. ¿Aprobaron cuántos? 104. 104. Sin embargo, hemos visto asambleístas que después de que votaron por el informe han criticado el informe. O sea, no tiene sentido ese doble discurso de ciertos asambleístas. Y yo he sido honesto ante el país. Muchos votaron por el informe para lavarse la cara ante el país.
Yo creo que en este momento están supuestamente arrepentidos, supuestamente se dice que aparecen en esta bitácora de los que visitaron al presidente y por eso pedí que se levante la reserva de la bitácora del presidente. Vamos a ver quiénes son los que visitan al presidente, qué tienen que ir a conversar con el presidente. Yo digo, está bien que visiten al presidente los asambleístas de Creo. Y el resto de asambleístas que no son de Creo, ¿qué hacen visitando al presidente de la República? Pero siempre han habido diálogos, apertura, pues tiene que haber una coordinación, aprobación de leyes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Con su bancada, no con nosotros. Al menos de Pachacuti no se ha autorizado ninguna conversación con el gobierno. Así que no estaría bien que hayan asambleístas de Pachacuti visitando al presidente y empiezo por casa. Empiezo haciendo una autocrítica. ¿Qué pasaría, ¿no?, si habrían... Tendría que dar explicaciones, primero al movimiento y segundo al país, ¿sí? Porque nosotros tenemos una posición firme, o al menos es lo que creemos de todos. Yo tengo una posición firme respecto de que el juicio político tiene que ir y tiene que ser censurado el siguiente Lazo. Me preocupa aquellos que dudan. Y peor aún, si esos que dudan han visitado al presidente. Oiga, en esa preocupación, se podría decir, ¿hay votos que se están cotizando de pronto? En el hipotético de que pueda haber un juicio político. Mire, yo sí creo que muchos votaron a favor del juicio político para decirle al Guillermo Lazo, mira lo que puedo hacer, mira cuál es el poder que tengo. Como en ese momento no había sanción, sabían que no había sanción porque solo era un informe que se estaba aprobando, simplemente lo que hicieron fue ponerse en vitrina para cotizarse frente al presidente. Yo sí creo que hay eso y por eso usted los escucha ahora diciendo que ya no estarían de acuerdo con un juicio político después de que votaron a favor del informe, pero si por el amor de Dios, lo que está en el informe prácticamente es lo que va a pasar al juicio político. O sea, ¿cuál es el sentido de su discurso? Yo he tenido un solo discurso y lo voy a seguir teniendo claro ante el país. El juicio político debe ir porque las pruebas han sido exhibidas y además de eso porque hay un país que no lo soporta un día más a Guillermo Lazo en el poder, por el amor de Dios. Los asambleístas que hayan estado o que hayan visitado Carondelet deben dar explicaciones al país en este caso. Pero por supuesto, ¿qué hacían ahí? ¿Sí? ¿Qué hacían ahí? Porque se supone, primero, que las bancadas nos manejamos por jefes de bloque y segundo, por decisiones de bloque. Si hay un bloque que decide ir a conversar con el presidente, esas decisiones generalmente siempre se hacen públicas. Porque si conversan en secreto con el presidente de la República y en la asamblea supuestamente son oposición, entonces hay un doble discurso de esas bancadas. Discúlpenme, pero aquí hay que hacer las cosas como son. ¿Hay doble discurso en la asamblea? Vamos a ver cuando se hagan públicos estos nombres. A ver, una llamadita más, ya vamos terminando, señor vicepresidente. No sé que tiene usted otra agenda también. A ver, el 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Aló, buenos días, licenciado Morocho, buenos días al asambleísta que se encuentra presente. Bueno, yo también comparto con algunos que me antecedieron la palabra, pues por favor, como ciudadano, como ecuatoriano de bien, yo sí pido que se reconsidere y dejen de estar solo en los juicios políticos, que eso no le hace bien al país ni a ningún ciudadano que estamos a pie. Señor Morocho, yo la verdad, mi sentir es que nadie puede ser correcto tampoco si ahora dicen que renuncia al señor Lazo, que dé un paso al costado. Entonces los asambleístas, usted, señor, por todo el respeto que se merece, señor asambleísta, usted también debería dar un paso al costado por todas las inconsistencias y lo que no ha fiscalizado, no ha legislado como Dios manda, como la ley lo manda, perdón. Entonces, eso es mi opinión. Muy bien, gracias también por su participación. 255-4090, 2546-108. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, señor vicepresidente de la Asamblea. Yo quisiera decirle a los señores que opinan, por Dios, si los señores asambleístas están nombrados para legislar y para fiscalizar, si no hay eso, entonces que viva la corrupción, que viva lo que están haciendo. Y por eso está el Ecuador como está. Y otra cosa quisiera decirle al señor vicepresidente, una preguntita. Entiendo que el señor presidente para irse a otras partes pide autorización de la Asamblea. ¿No habrá cómo extenderle ese permiso, que sea ese permiso indefinido porque le gusta pasearse y nada más? Y no le importa al Ecuador nada. Entonces yo quisiera saber si hay cómo que le den permiso indefinido para que siga paseándose. Gracias, señor presidente. Gracias, señor licenciado. Gracias a usted por la participación. 255-4090 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Sí, señor, buenos días. Igual al señor vicepresidente. Por favor, usted sea el portavoz. En este caso me gustaría, con esa rapidez de juicios y todo, que saquen a la luz quiénes son directamente los asambleístas glosados,
que tienen problemas de glosas, de diezmos y todo eso, con nombres, apellidos total, o sea, eso nos gustaría, y que por favor, señores, ya basta, déjennos en paz trabajar. Mire lo que pasó, que después que lamentablemente el señor Correa disparó aranceles, luego la pandemia, tratamos de reactivarnos, pero no es posible. Ahora, usted me hablaba de la UNE, hablaba que van a salir, por favor que reformen el bachillerato unificado, que eso es mediocridad, poquito de todo, es una mediocridad. Muy bien, gracias también por su participación. A ver, señor asambleísta, para, así rápidamente usted va escuchando las opiniones ciudadanas. ¿Cuándo van a presentar la solicitud? Entiendo que el juicio político se presentaría este fin de semana o a más tardar a principios de la próxima semana. Eso es lo que se ha dicho ya dentro de la Asamblea. ¿Hay asambleístas que ya se conoce quiénes van a impulsar el juicio? La bancada de UNES ha designado a la asambleísta Viviana Veloz para que sea la presidenta de la comisión que investigó. La presidenta, puesto que obviamente, y creo que tiene lógica porque es la que conoce de mejor manera todo el tramado de corrupción que se dio y que ellos tuvieron en sus manos toda esta información, ¿no? Incluso la información reservada. Sin embargo, habrá que, repito, yo siempre he sido honesto porque soy abogado y debo siempre prevenirme de este tema, de que ver en qué términos lo plantean. Porque también se ha hablado, y esto debo decir franco con el país, creo que no le hago daño a nadie al decir que también se plantea la posibilidad de que no se ponga todas las pruebas y obviamente le den chance, como se dice comúnmente, a la Corte Constitucional que diga ese juicio no vale. Entonces, claro, vamos a estar muy vigilantes de eso, y lo digo como jurídico, voy a estar muy vigilante de que el juicio esté bien sustentado. Caso contrario, lo denunciaría al país, pues que lo que estarían haciendo es el tongo. Oiga, eso le iba a decir, porque mucha gente dice que hay un acuerdo, pues hay un tongo, dicen acá. Que no es que lo quieren sacar mismo al presidente, sino... Sí, va a depender mucho de la argumentación jurídica que se ponga para el juicio. Y por eso yo no he querido opinar ahora. Yo opinaré cuando vea la argumentación. Si esa argumentación es floja y le va a dar la oportunidad a la Corte Constitucional que diga, oiga, no, eso no vale, obviamente hay que denunciarlo a tiempo. Y ahí hago un llamado a todos los colegas, a todos los abogados para revisar, porque va a ser público. La argumentación se va a hacer pública una vez que ya se conozca que está listo el proceso para el juicio político. Entonces, en ese sentido, o sea, tiene que ir un documento bien estructurado. Tiene que ser un documento muy bien sustentado. De pronto la Corte no les vaya... Sí, y la Corte ya ha dictaminado, ya tiene claro cuál es el camino en este tema, y por lo tanto nosotros tenemos que, si vamos a presentar un juicio político, ir prevenidos en ese sentido. De Pachacuti nadie para el juicio. Se analizó esa posibilidad, sin embargo, no hemos avanzado en ese camino, no hemos logrado un consenso en ese camino. Vamos a esperar que lo planteen. No descartamos, por supuesto, de que si vemos algo que está mal planteado, nosotros también procedamos a plantear algo ya bien hecho, pero creemos de que si alguien tiene ya en sus manos las pruebas, debería hacerlo correctamente. ¿Social Cristianos? Social Cristiano ha dicho que van a apoyar el juicio político. Obviamente también están a la espera de qué forma se lo plantea. Pero no hay interpelante, digamos. No hay interpelante del Partido Social Cristiano. Hasta ahora los interpelantes saldrían de UNES. Sin embargo, ya una vez que la Comisión de Fiscalización, obviamente si ya pasó por la Corte Constitucional y dio luz verde, es la Comisión de Fiscalización la que llama a nombrar a los interpelantes. Es decir, el nombramiento de los interpelantes se da en un segundo momento, no necesariamente cuando se plantea el juicio. Muy bien, señor vicepresidente. Reconocido por su presencia, muy amable también, y por responder a las inquietudes ciudadanas. Muchísimas gracias. Eso es importante para nosotros. Muy amable, buenos días, un abrazo. El señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, el doctor